Oye, Rafael, muchas gracias por darnos esta entrevista. No, Pero voy a al pedir que te contrario. presentes, muy cortito. Bueno, soy abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Ambiental. Fui Seremi del Medio Ambiente de la región de Antofagasta entre los años 2018 y 2021. Posteriormente fui administrador regional de Antofagasta y antes de haber sido Seremi del Medio Ambiente y administrador regional también había sido jefe de gabinete de la Seremi de Bienes Nacionales en Antofagasta, así que tengo algún conocimiento de la región. Harto conocimiento, una larga trayectoria. Y que, bueno, por algo estamos también hablando contigo hoy día. Nuestro interés para realizar esta entrevista es el compromiso que tenemos en el fondo en la generación de políticas públicas que tengan pertinencia en derechos humanos. Cuando uno vive en un entorno que está sucio, que está contaminado, daña la salud de las personas, etcétera. Entonces, al final, a través de eso estamos dañando la dignidad de una persona y de ahí también nuestra preocupación por el cuidado del medio ambiente. Y por eso también que Efectivamente. te pedimos hoy día la entrevista. La primera pregunta que tengo para ti es bien básica, es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad, que es algo que confunde mucho a las personas. Bueno, efectivamente hay diferencia en ese concepto. La verdad es que me gusta mucho el enfoque que tú le estás dando a lo que me planteabas, porque efectivamente lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente es precisamente lo que se denomina un derecho humano de segunda generación. ¿Ah? Que precisamente ha ido, digamos, de alguna manera desarrollándose como concepto a partir digamos, mucho después de que fue la Declaración de Derechos Humanos. ¿Ah? Y de hecho la normativa ambiental en nuestro país recién empezó a desarrollarse a partir de la década de los 90. Bueno, un poco yendo a la pregunta que tú me señalabas, eh, tenemos que partir por el concepto más que todo que señala el diccionario de la academia. El diccionario de la academia define sustentabilidad como lo que se puede sustentar o defender con razones. Y el desarrollo sustentable es precisamente hacer un uso correcto de los recursos actuales sin comprometer los de las generaciones futuras. ¿Ah? Y eso significa que los procesos sustentables preservan, protegen y conservan los recursos naturales actuales y futuros. Y la sostenibilidad, el desarrollo sostenible es un concepto que se aplicó por primera vez en el año 87 en el informe Brundtland, que se refiere a la búsqueda de un avance social económico que asegure que los seres humanos tengan una vida sana, productiva, pero que no comprometa la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Eh, y bueno, y ahí también está el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que se aprobaron en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y que tienen una visión más global, que tienen que ver algo más, digamos, integral, que busca también la eliminación de la pobreza, Claro. de tener una educación de calidad, Sí, evitar la el degradación PDI ambiental. o sea, una investigación también en eso, con una propuesta de... Claro, el tema, por ejemplo, de la igualdad desde el punto de vista de las cargas ambientales, que si yo vivo, por ejemplo, en Jardín del Sur, que tengo una determinada nivel de carga ambiental, bueno, por qué tiene que ser distinto al que yo tengo en Tocopilla? Por ponerte un ejemplo, ¿cachai? Claro. Eso yo creo que es importante. Entonces, precisamente estos objetivos de desarrollo sostenible apuntan a tener y establecer los caminos de un mundo más próspero, con paz, con de alguna manera igualdad en las cargas. Y precisamente en ese sentido, eh, digamos, todos los estados que son parte de Naciones Unidas, en mayor o menor medida, tienen
sus políticas públicas relacionadas precisamente con estos objetivos de desarrollo sostenible. Claro. Oye, ¿y cómo evalúas tú que ha sido el desarrollo en la industria en materia de sustentabilidad? Bueno, claramente uno puede fijar distintas etapas, y en particular yo me quiero enfocar en nuestra región. Eh, Claramente, previo a la existencia de la normativa ambiental y también de la institucionalidad ambiental, tenemos una etapa que ciertamente no consideraba aspectos de sustentabilidad, de sostenibilidad, ni tampoco aspectos de cuidado con el entorno. En muchos casos todavía nos tenemos que hacer cargo de esa huella. Ciertamente hay proyectos que en su oportunidad comenzaron a funcionar con un estándar determinado, y los que se aprueban en el día de hoy tienen, digamos, un nivel de exigencia muy distinto. Y así, por ejemplo, tenemos un ejemplo paradigmático que fue lo que pasó en Quintero Puchoncaví, en que la institucionalidad ambiental estaba constreñida desde el punto de vista de sus posibilidades de poder fiscalizar lo que ocurría ahí, porque la totalidad de los proyectos tenían en algunos casos 50, 60 años, y por ende, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente no podía entrar a fiscalizar ahí. Entonces, por eso yo, insisto, tenemos una huella de la que tenemos que hacernos cargo, que tiene que ver con el funcionamiento industrial en nuestra región, muy anterior a la existencia de cualquier tipo de normativa ambiental, y que claramente dejaba mucho que desear, y de lo que tenemos que hacernos cargo, y lo que ha ocurrido con posterioridad, que ha ido mejorando desde el punto de vista de sus estándares. Claro. No sé si se escucha el ruido que está pasando el tren. A veces. Nada, Ah, ya, qué nada. bueno. Pues soy nueva en Antofagasta, la primera vez que lo escuché fue, ¡ah! ¿Qué es eso? Ay, bueno, Bueno, cosas. contaminación acústica. Sí, sí, pero no, no es tan terrible, peor son las bocinas. Sí. Oye, lo otro es que en Chile el 25% de la energía del sistema eléctrico proviene de energía no convencional, o sea, energía renovable no convencional. Y el objetivo, yo creo que ya sabes, de Chile es llegar a 2050 siendo carbono neutral. ¿Cómo crees que vamos en ese objetivo? ¿Es posible de verdad alcanzarlo? Mira, cuando yo estaba en bienes nacionales, entre los años 2012 y 2014, precisamente había un convenio, hay un convenio todavía, entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Bienes Nacionales, precisamente para poder establecer un área de reserva para energías renovables no convencionales. Yo me acuerdo que en esos años, que digamos no es tanto tiempo tampoco, se veía como casi por algún sector de la industria o del mercado, incluso dentro del Estado, se veía como una realidad lejana, como un poco de ciencia ficción, porque precisamente había una crítica por parte del sector, de cierto sector, que hablaba de la imposibilidad de precisamente las energías renovables no convencionales de poder tener una continuidad, y de poder efectivamente ser la base, digamos, de la materia energética del país, precisamente porque no daba garantías de seguridad, y también porque sus costos, digamos, al inicio, en algunos casos eran mayores. Pero sin embargo, en menos de un lustro, o sea, en muy poco tiempo, esto comenzó a ser realidad. Se siguió desarrollando mientras estaba de ministro Máximo Pacheco, que precisamente aprovechó, digamos, aquí hubo una labor de Estado, una continuidad, digamos, desde el punto de vista de las políticas. Lo que se hizo en un gobierno permitió que en el otro se siguiera avanzando, y ahora se ha seguido cosechando en ese sentido. Y por ende yo soy optimista, porque efectivamente el salto que ha dado la energía renovable no convencionales dentro de la materia energética es muy importante. Y por ejemplo, lo que ocurre con Cerro Dominador, que es una central termosolar que puede funcionar, por ejemplo, las 24 horas del día, y que produce una cantidad de energía al sistema muy similar al que puede proporcionar una termoeléctrica, y en forma limpia, en forma continua, en forma segura. Precisamente dan cuenta de que las energías renovables no convencionales llegaron para quedarse, y de que nosotros en particular en nuestra región de Antofagasta tenemos un potencial
algunos hablan del Dubái de la energía limpia. Bueno, yo estoy muy de Mm. acuerdo, creo que hay un potencial muy importante, y precisamente eso nos hace mirar con optimismo, incluso con... yo recuerdo, digamos, soy un poco mayor que tú. Un poco. Recuerdo cuando en los años 90, yo estaba todavía en el colegio, hay que decirlo, pero Yo nací en cuando los se firmó, 90, bueno, Rafael. yo estaba en el colegio, estaba en ciencia media, y se hizo en esa oportunidad, en ese tiempo, un convenio con Argentina, precisamente para que Argentina nos proveyera de gas natural. Y toda la matriz energética del país, en algún minuto apostó por el gas natural, pero el gas natural se cortó en algún minuto. Entonces hubo que cambiar, lamentablemente se ensució la materia energética, hubo que buscar otras alternativas, y como digo, estas cosas han pasado en muy poco tiempo. La apuesta por un tipo de energía, el tomar decisiones en otro sentido, y finalmente lo que está pasando con las energías renovables no convencionales, que tienen inversiones proyectadas que superan, muchas veces incluso lo que, no sé si has visto el video de Al Gore respecto al mercado de la energía solar en Chile, pero que efectivamente esa cifra se ha multiplicado. Qué impresionante eso, Mm. cómo ha ido creciendo. Porque la central de Cerro Dominador, tengo entendido que es la más grande en Latinoamérica. O sea, y de hecho no hay otros ejemplos. Entiendo que en España, fundamentalmente en Francia, O sea, somos el en primer algunos... país de Latinoamérica y probablemente el primero que alcance ser carbono neutral. Eso es lo que se espera. Yo soy optimista en ese sentido. Creo por ejemplo, en el caso de la descarbonización se han dado pasos importantes. Chile, a pesar de ser un país subdesarrollado, presentó en el marco del Acuerdo de París su NDC, sus compromisos precisamente en relación al cambio climático. Y nosotros, insisto, sin ser, un país desarrollado, se han establecido metas desde el punto de vista de la descarbonización que son más optimistas y que son más ambiciosas, la verdad, por ejemplo, las que han establecido países como Alemania, que ciertamente tienen un nivel de seguridad energética y un nivel de desarrollo y fundamentalmente recursos mucho mayor. Claro. Igual la Alemania ha ido avanzando harto y mucho antes que nosotros en esa materia. No, por cierto, pero por eso digo que hay que mirar las cuestiones en perspectiva. Mm. Nosotros somos un país subdesarrollado, un país que en Claro, vías de desarrollo, y ciertamente, digamos, nuestro país, en particular respecto a la descarbonización, ha ido estableciendo parámetros y metas que son bastante ambiciosas, que si uno las compara con países con un mayor desarrollo. claro. Bueno, es bueno ser a veces ambicioso, así conseguimos, aunque sea la mitad del camino. Y bueno, Así con es. esto es importante hacerlo. Oye, hace 2 días, si no me equivoco, el Senado aprobó por unanimidad la reforma al Código del Agua y yo quería saber, ese proyecto estuvo 10 años en tramitación en el Parlamento. ¿Cómo afectó a Chile que se demorara tanto tiempo en ser tramitado? ¿Y cómo va a incidir ahora que fue aprobado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, todavía la tramitación tiene que avanzar algunos pasos. Ujú. Es importante, digamos, creo, esta aprobación por unanimidad. Y efectivamente la regulación del agua, necesitaba ser actualizada. Este proyecto deja claro que el agua es un bien nacional de uso público, que la prioridad es el consumo humano, y también se define de una forma bien interesante, el uso del agua para las diferentes actividades económicos productivas. Todos los derechos que están constituidos se mantienen bajo el alero de la actual legislación, pero todos aquellos nuevos derechos se entregan como una concesión con un plazo definido, donde la renovación va a depender del uso, de las actividades de la cuenca, etcétera. Entonces, efectivamente, se ve que se están estableciendo normas que facilitan la caducidad de derechos que no se están utilizando, que era uno de los, digamos, de las demandas de la ciudadanía. Se aumentan fuertemente las multas, si derechamente no hay uso o hay un uso especulativo, se caducan, y se evita solicitar derechos con fines de especulación. Y bueno,
tú me hablas de cómo ha afectado, la verdad es que la regulación de las aguas en Chile es bastante única, la que tenemos en Chile a nivel mundial, incluso en países que son muy liberales, digamos, no está tan liberalizado el tema de los derechos de agua, no son tan entregados al mercado. Y ciertamente también en un contexto de discusión constituyente creo que es interesante, digamos, esta reforma, que como digo, que me da la impresión de que ciertamente vamos a tener también un periodo de transición de toda nuestra legislación, en particular regulatoria, con los principios que se establezcan en la nueva constitución. Así es que me parece que en términos generales es bien interesante. Este proyecto le busca darle estabilidad al abastecimiento del agua potable, como te decía, darle prioridad al consumo humano, al saneamiento, a la seguridad alimentaria, al desarrollo productivo local, establece el derecho esencial al agua, ¿ah? Digamos, fortalece las atribuciones de la Dirección General de Agua en materia de fiscalización, de gestión, de sustentabilidad del recurso hídrico, e incluye la facultad de poder establecer un caudal ecológico mínimo. Así es que, como digo, es un paso importante, pero también quiero decir claramente que probablemente no va a ser el último paso, ni podemos decir que con esto, digamos, el tema va a quedar definitivamente regulado, porque ciertamente este es un tema que se va a seguir discutiendo. Ojalá no sea el último paso y sigamos avanzando aún más. No sería la idea quedarse estancado. Oye, ¿qué crees tú que falta por hacer en materia de medio ambiente? También puedes hablar acá un poco, que creo que sabes del tema de la contaminación del suelo. Bueno, la verdad es que las tareas son múltiples. En nuestra región a mí me correspondió entregar los resultados de diversos estudios que fueron financiados por el gobierno regional, y que precisamente levantaron información muy importante respecto, por ejemplo, al caudal ambiental del río Loa, respecto a el estado de salud de las bahías de Tocopilla, de Antofagasta y de Mejillones, y esperamos que muy pronto también se financie el estudio en la bahía Taltal. También un diagnóstico precisamente del estado de los suelos con potencial presencia de contaminantes a nivel regional, y de la calidad del aire y material particulado sedimentable en Antofagasta. Y precisamente aquellos resultados dan cuenta de lo que yo te comentaba antes, que precisamente ha habido todo un desarrollo industrial en nuestra región desde el siglo XIX o antes incluso, que ha dejado una huella, en particular en suelos que hay que hacernos cargo. Tenemos nosotros múltiples relaves, y esto me gustaría que fuera, digamos, como el centro de la entrevista, como el titular. Nosotros tenemos múltiples suelos con ya presencia de contaminantes derechamente, en algunos casos dentro de zona urbana, y pienso que es muy importante poder avanzar en la remediación de esos suelos, en particular en aquellos que tienen una jerarquización habida cuenta de su cercanía con la población, pero también que tenemos que tener un sistema de monitoreo en línea, un monitoreo permanente, sobre todo en un contexto de cambio climático, cuando estamos teniendo precipitaciones donde antes no las teníamos, o donde precisamente estamos teniendo, digamos, escasez de precipitación en otros lugares, y esto no solamente en Antofagasta. Es importante que el gobierno y las entidades fiscalizadoras puedan contar con información, y que también el sector privado se haga responsable, digamos, de sus pasivos ambientales, tanto activos como pasivos, y precisamente puedan ir levantando minuto a minuto esta información para efectos de poder evitar consecuencias, digamos, como las que tuvimos, por ejemplo, los aluviones del año 2015 o 2019 en las regiones de Atacama y Antofagasta, que precisamente afectaron a relaves y a pasivos ambientales, y precisamente hubo aluviones que arrastraron material en este sentido, que evidentemente tuvieron una afectación a la calidad de vida de las personas, y por diversos motivos. Así es que precisamente eso es lo que se debe evitar. Tenemos que tomar un mayor nivel y un estándar superior desde el punto de vista de cómo tratamos nuestros pasivos ambientales, los relaves,
y en este sentido creo que es importante poder tener un sistema de monitoreo integral y permanente. Igual con varias cosas es necesario esa fiscalización y ese monitoreo. Rafael, como tú mencionabas el cambio climático, quiero saber, ¿tú crees que el cambio climático nos va a seguir pasando la cuenta o si seguimos en este camino de avanzar en que son las energías renovables no convencionales, en empresas más sustentables, podamos como frenar un poco estos efectos que está teniendo y que, como mencionas tú, estamos viendo con aluviones en zonas donde no había y fenómenos que ya no irían naturales, porque nosotros lo estamos al final provocando con el cambio climático, que generan un daño a muchas personas. Los efectos del cambio climático no son parte de una película de ciencia ficción, es una película que nosotros estamos viviendo, somos protagonistas. ¿Ah? Y muchas veces la ficción supera, la realidad supera la ficción. Y efectivamente, nosotros tenemos 7 de 9 factores que hacen que seamos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y desgraciadamente, Chile puede transformarse en carbono neutral mañana. Pero nosotros también tenemos que tener claro que nuestro aporte a los gases con efecto invernadero es marginal. Por ende, Chile puede ser un ejemplo desde el punto de vista de, digamos, de la descarbonización, pero nosotros de alguna manera necesitábamos que precisamente que los países que efectivamente y las zonas que efectivamente tienen un aporte importante a los gases de efecto invernadero, digamos, puedan precisamente tomar medidas que permitan realmente compromisos que sean efectivamente ambiciosos. ¿Ah? Lo que estamos nosotros buscando es que el aumento de la temperatura del planeta no llegue a los 2 grados. Y porque evidentemente que si nosotros llegamos a ese aumento de temperatura, las consecuencias van a ser catastróficas. Pero yo soy optimista, pienso que estamos aún a tiempo, somos la primera generación que se da cuenta de los efectos que puede producir en el medio ambiente, pero también somos la última que puede hacer algo para poder dar vuelta a la historia. ¿Ah? Creo que es importante poder tomar precisamente las riendas de esto, y creo que el hecho de que se haya trabajado en su oportunidad en la COP25 en nuestro país permitió poder visibilizar precisamente el tema del cambio climático. Desgraciadamente no se pudo realizar en nuestro país, pero sin embargo nuestro país fue parte, sin lugar a dudas, y el tema climático se volvió una urgencia también para la comunidad, y eso creo que es un legado muy importante de la presidencia de Chile en la COP25. La próxima se va a hacer en Glasgow, y por lo mismo, digamos, esperamos que el salto que se dé en la COP26 sea sustantivamente superior al que se pudo haber dado en la anterior, porque si no hay compromiso finalmente unánime de las partes, no es mucho lo que se avanza, y en esta oportunidad vamos a tener a Estados Unidos participando activamente, y eso es un paso importante. Muy grande. Bueno, Rafael, no tengo más preguntas para ti. Bueno, ha sido un tremendo gusto, voy a estar siempre disponible. La semana pasada, como te comentaba, tuve la oportunidad de poder participar en diálogos de la Universidad Católica del Norte, precisamente, digamos, que hablaban sobre la contaminación de los océanos y su relación con el COVID-19. Y bueno, en el caso de Antofagasta tenemos ahí tenemos una posición en el ranking bastante incómodo porque estamos en primer lugar, y me parece muy bien que la Universidad Católica del Norte digamos, tenga el tema ambiental muy a la vista, porque precisamente es el tema que le interesa a la gente en nuestra región, y precisamente tenemos que seguir avanzando, creando más áreas protegidas, avanzando en el plan de descontaminación de Calama, que fue uno de los legados que se pudieron avanzar mientras fui Seremi, y en este sentido para mí siempre va a ser bueno poder conversar en esta instancia. No, muchas gracias, Rafael, en verdad, por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirlos. Y por supuesto que nosotros como, bueno,
Instituto de Políticas Públicas o la Universidad Católica del Norte, hay que dar el ejemplo. O sea, somos instituciones del área académica, de la investigación. Tenemos que dar el ejemplo también poniendo interés en eso y ayudar a educar a la población en estas materias. Así Ya que pues. ojalá nos encontremos pronto en una próxima entrevista. Tú ya tienes mi contacto, así que yo estoy Sí. absolutamente disponible. ¿Mm? Muchas gracias, Rafael. Estamos hablando. Ya pues, que esté muy bien. Adiós.